Amada iglesia, de pie así como están, se abren sus Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 18 al 21. Y la predicación solo será del versículo 20, la parte final. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, esta tarde, llenos de gozo y expectantes, Señor, al tiempo en que vamos a escuchar tu palabra predicada, Señor. Pero nos presentamos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, el soberano, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, Señor. Nos presentamos reconociéndolo, Señor, y reconociendo que por tu gracia y tu misericordia es que hoy todos estamos aquí, Señor. Que tú nos permitiste este día estar de pie, Señor, y venir y presentarnos en este día apartado y santo para alabarte y glorificarte, Señor, y recibir de ti, Señor, alimento celestial. Padre, te glorificamos y te alabamos por ello, Señor. Y te pedimos, Señor, que mientras tu palabra es predicada, Señor, tú obres en nuestros corazones, Señor. Toques los corazones de cada uno, Señor, y nos transformes, Señor, y nos renueves, Señor, y sigamos creciendo cada vez más a la medida de tu Hijo, Señor, y lleguemos juntos a la unidad de la fe. Bendice este tiempo, Padre, y bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Durante los últimos sermones de Gálatas, en este capítulo 5, hemos visto cómo el apóstol Pablo advirtió a los Gálatas acerca del destino de sus almas, y lo hizo con una exhortación a evaluar su condición espiritual, por medio de evaluar las manifestaciones de sus obras, es decir, por medio de sus frutos. Y Pablo lo hizo llamándoles a estar atentos en tres áreas. Primero, en el área de la pureza sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Después, en el área de la religión, idolatría y hechicerías. Y hace unas semanas vimos la primera parte de las manifestaciones de la carne en el área de las relaciones sociales. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Así que podemos ver que Pablo les puso nombre a las manifestaciones de la carne y lo hizo porque él veía que estaban presentes en la iglesia, es decir, en el contexto de la iglesia local. Y el apóstol lo hizo así, inspirado y confiando que el Espíritu Santo trajera convicción de pecado en la iglesia de Galacia, es decir, que obrara en aquellos no arrepentidos, pero también de la misma forma que obrara en los recién convertidos, que por descuido o ignorancia estaban siendo estorbados para obedecer a la verdad. Ellos estaban siendo arrastrados. Lo vemos en el versículo 7. Así que los Gálatas debían tomar esta lista como una advertencia para estar alertas por la existencia de estas manifestaciones visibles, así como nosotros debemos hacerlo continuamente. Debemos autoexaminarnos, porque estas manifestaciones
si se siguen practicando dentro de la iglesia sin arrepentimiento, tienen terribles consecuencias eternas. Y eso es lo que manifiestan. Título del sermón: las herejías, obras de la carne en las relaciones sociales, segunda parte. Y para los que toman notas, lo haremos en 2 encabezados, seguidos de la advertencia. Número 1, definiendo la herejía. Número 2, lo opuesto a la herejía, la sana doctrina u ortodoxia. Y número 3, la advertencia. Punto número 1, definiendo la herejía. La palabra herejía viene del griego airesis, que significa elección o alternativa. Y mis hermanos, el día de hoy, cualquiera que se atreve a usar la palabra herejía, cuando una enseñanza no se conforma a lo que cree esta persona, es como se usa. Es decir, alguien escucha alguna enseñanza que no se conforma a lo que esta persona cree y a veces nos atrevemos a llamarlo como una herejía. Pero esto no es así, porque nuestras opiniones o lo que nosotros creemos no es la regla de fe. La regla de fe son las Escrituras, no lo que una persona cree o incluso un grupo de personas creen o entienden. En el primer siglo la palabra herejía era usado para definir una creencia que un hombre había elegido y que era diferente a lo ya establecido como correcto. Es decir, que era otra creencia alternativa u otra interpretación de una doctrina que no concordaba con lo establecido, con las Escrituras, según este grupo. Pero para llegar al punto de herejía no terminaba ahí, porque la verdad todos vamos aprendiendo a diferentes pasos y podemos tener un entendimiento diferente por un tiempo. Y no podemos ir llamando herejía a todo lo que está de acuerdo con lo que yo no creo, sino que se le llamaba herejía cuando un hombre pretendía enseñar su elección o su alternativa de creencia, es decir, su doctrina dentro de la iglesia. Y esta era contraria a la doctrina de los apóstoles, como lo veremos más adelante. Y este comportamiento iba causando división y destrucción. Cuando un hombre creía algo diferente a lo que ya estaba establecido y pretendía enseñarlo así, causando división y confusión y finalmente destrucción. Así que desde el primer siglo el término herejía se usaba en referencia a una persona que era divisiva, por querer introducir una enseñanza, una doctrina contraria a lo establecido. En otras palabras, una enseñanza que para un determinado grupo religioso era incorrecta o contraria. Y a tal persona que así lo hacía se le llamaba hereje. Y aquí en este punto debo aclarar que esto se debe, mis hermanos, a que obviamente no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos, como dice nuestra confesión bautista. Todos vamos aprendiendo en diferentes pasos y no son igualmente claras para todos. Y esto es obviamente por la caída. Y todo esto es natural en el hombre caído. Y desde entonces lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Tal como el apóstol Pedro advierte. Vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras.
Ahora noten que el apóstol Pedro señala que las herejías son enseñanzas falsas, pues provienen de falsos maestros. Y agrega que son destructoras. Y son destructoras no solo porque dividen, sino porque tienen el potencial de perder almas. Noten el versículo 4 de este mismo pasaje. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora, mis hermanos, no todos los errores doctrinales o todas las enseñanzas destruyen el alma. Sin embargo, sí afectan la doctrina y la práctica del cristianismo verdadero, es decir, que afectan la piedad, al grado que pueden guiar a muchas personas que se dicen creyentes al castigo eterno del infierno. Noten cómo dice Pedro al final del versículo 1, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es decir, muchos pueden decirse salvos, pero con sus vidas lo niegan, y de esa forma están mostrando que solo están atrayendo destrucción repentina, que no son creyentes, sino simplemente falsos profesantes, y atraerán destrucción repentina y eterna. Así que en aplicación, quizá podamos tener algunos puntos doctrinales diferentes en algunas doctrinas, y esto es así porque somos hombres y vamos creciendo en diferente ritmo o paso. Pero por tal motivo, Dios en su plan determinó un orden para la predicación y enseñanza de la palabra, dando pastores y maestros a la iglesia para cubrir tal necesidad. Como dice nuestra confesión, nos aferramos a ello. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente. Ahora, la palabra herejía, como dije al principio, era usada para designar una enseñanza incorrecta, de tal forma que al que la enseñaba se le decía hereje, y a esta persona se le llamaba divisiva. Pero algo que debemos entender es que la palabra herejía no es de uso exclusivo del cristianismo bíblico, sino que diferentes grupos religiosos la usan para nombrar una enseñanza o persona que no se apega a su doctrina e intenta enseñar así. De hecho, el mismo Pablo fue acusado injustamente por los judíos de querer introducir herejías, pues los judíos estaban en contra de las enseñanzas de Jesús y contra Jesús mismo. En Hechos 24 lo podemos ver. Incluso Pablo fue llamado cabecilla de la secta de los nazarenos y promotor de sediciones o divisiones. Es decir, Pablo era acusado de promover movimientos colectivos y violentos contra la autoridad y el orden. Hechos 24:5. Vayan conmigo. Hechos 24:5. En otras palabras, Pablo era considerado por los judíos como el líder de lo que ellos llamaban una secta. Tanto que fue encarcelado por esta acusación e intentaron enjuiciarlo. Pero en su defensa ante el gobernador Félix, Pablo dejó claro que él no era un incitador. Vayan conmigo a Hechos 24:11. Él le dice al gobernador: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron, escuchen, disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, palabra clave, ni disputando, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Pablo deja claro que él no estaba en disputas ni levantando motines. Y es que, mis hermanos, con estas
actividades de disputa, contienda y levantando motines, es con lo que se empieza a delatar los falsos maestros, que además usan la mentira y la calumnia. Miren cómo dice Pablo en el versículo 13. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pablo estaba siendo acusado injustamente con calumnias. Estamos hablando de Pablo, acusado, mis hermanos, de ser hereje. Versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. En otras palabras, Pablo, después de aclarar su conducta, es decir, primero, que es una conducta pacífica, sin disputas ni motines, sino en paz, apuntando a su carácter, cómo se desenvolvía él. Apunta a esto, primero que nada, a su manifestación, a la manifestación de su carácter. Y quiero que noten que la acusación de ser hereje provenía de los judíos, quienes lo acusaban de enseñar algo nuevo, que no correspondía, según ellos, con el Antiguo Testamento. Pero repito, esta acusación era injusta, porque en respuesta, para aclarar que él no es hereje, ¿qué es lo que hace Pablo? Él dice que él enseña lo mismo que el judaísmo verdadero, lo que la ley y los profetas enseñan, que el Mesías vendría. Es decir, él se alinea a la doctrina bíblica y no se desvía de ella, mostrando que no es un hereje. Es decir, Pablo apunta a lo que él enseñaba correspondía a todo el consejo de Dios. Porque él agrega, porque así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Así que Pablo fue considerado hereje por los judíos. Entonces, el uso de la palabra herejía se usa en una forma muy subjetiva, ya que depende quién acusa a quién. Sin embargo, nosotros como Pablo y como creyentes afirmamos que todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está contenido en las Sagradas Escrituras. Es decir, que lo que define a una herejía son las Escrituras y no el hombre o un grupo. Sin embargo, o también reconocemos que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para llevarnos a toda verdad, como dice nuestra confesión. Ahora vayan conmigo a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3, donde podemos ver cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, define la herejía. Es decir, la enseñanza incorrecta. Y nos da 2 puntos. Él dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Pablo define la herejía como el enseñar otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor. Pero también agregó o amplió que la enseñanza incorrecta o la herejía es enseñar otra cosa que no se conforma a la piedad. En otras palabras, Pablo establece como lo correcto la palabra de Cristo y toda la enseñanza que hay en la palabra de Dios que conduce a la piedad, todas las Escrituras. Así que en un sentido práctico, la herejía en el cristianismo se refiere a la enseñanza de un hombre que es considerado promotor de divisiones porque no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad.
y así lo pretende enseñar. De ahí que las doctrinas incorrectas y o controversiales muchas veces se les llama por los nombres de sus principales promotores. Por ejemplo, lo que enseñaba Arrio, que era un sacerdote de Alejandría, que enseñaba que Jesús no era propiamente Dios, sino la primera criatura creada por el Padre. Él afirmaba que Dios era uno, trascendental y único, y que Jesús era el Hijo de Dios, pero que no era de la misma naturaleza ni consustancial con el Padre. Noten que Arrio no negó la doctrina de la Trinidad, pero la interpretó de una manera que lo apartó de la ortodoxia cristiana, de la sana doctrina. Y así lo quiso enseñar. Y en su época muchos fueron engañados y lo siguieron, tal como advirtió Pedro en 2 de Pedro. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. De hecho, la doctrina errada de Arrio se parece mucho a lo que creen los testigos de Jehová hoy. Platicaba con una persona, 2 personas de hecho, diferentes ocasiones, y ambas coincidían sin conocerse, y una me decía que su esposo había crecido como testigo de Jehová desde pequeño, pero que hoy estaba alejado y no quería saber ya nada de la religión, pues sus padres con esta falsa religión le habían destrozado la vida. Así que en un sentido, lo que hace la herejía como resultado es promover destrucción, así como división o separación. Y en aplicación para todos, así como para aquellos que anhelan el obispado o ser maestros, debemos saber que nuestra doctrina y nuestra conducta se evidencian mutuamente. Debemos estar atentos a 2 cosas en los maestros. Número 1, a la doctrina, y número 2, a su carácter. Porque el carácter y la conducta fluye de nuestra doctrina. Así que esto nos delata para bien o para mal. Y los falsos maestros se delatan ellos mismos en sus propias discusiones y pleitos, chismes y calumnias, ya que revelan impiedad en vez de devoción o piedad. Tal como los judaizantes, que se comportaban de tal manera, metiendo contiendas y divisiones, celos, envidias. Y Pablo lo hace notar en esta advertencia a toda la iglesia de los Gálatas. Matthew Paul comenta, por los cuales tales personas, los falsos maestros, han errado en su comprensión de la doctrina, así como en su conducta. Y esto es así, porque si nuestra doctrina está conforme a las palabras de nuestro Señor y a la doctrina que es conforme a la piedad, estas nos deben de llevar a querer vivir vidas piadosas. Y esto se notará. No vidas perfectas, pero sí vidas con un anhelo de vivir siendo agradables a Dios, en humildad, en amor, paciencia, misericordia, buscando el vínculo de la paz y buscando siempre la gloria de Dios. La doctrina nos lleva a manifestaciones en nuestras vidas. Así que como creyentes, de no ser así el carácter de los maestros, debemos seguir el consejo de Pablo a Timoteo: apártate de los tales. 1 Timoteo 6, versículo 5. Doctrina, carácter, manifestaciones. En otras palabras, si algún hombre enseña de otra manera, ya sea pública o privadamente, atreviéndose a instruir a la gente de otra manera, y su enseñanza no consiente a palabras sanas, palabras ya sean pronunciadas por Cristo o de Cristo, o palabras que tienden a dar honor y gloria a Cristo, o a la promoción de la piedad y la santidad, que son conforme a la regla de fe, las santas escrituras, Pablo dice:
apártate de los tales, si esto no es así, pues son herejes, divisivos, contenciosos y están envanecidos. Y mis hermanos, ¿acaso no es esta la obra de Satanás? Introducir herejías o mentiras. ¿No es él el primero que alteró la palabra de Dios engañando a Eva? ¿No es él el padre de mentira a quien se refiere Pablo cuando dice ¿quién los ha estorbado? Hermanos, los falsos maestros sirven al diablo y quizá lo hagan sin darse cuenta, pero así lo hacen. Y en ese sentido, con esto en mente, quiero que noten que esta manifestación de la carne que el apóstol nos da en el grupo de las relaciones sociales en Gálatas 5:20, liga a todas estas manifestaciones en las relaciones sociales, porque impactan la vida en la iglesia. Recuerden que Pablo le está hablando a la iglesia. Y es que la herejía es como la conclusión que resulta o que está detrás de muchos conflictos en la iglesia, porque después de manifestarse en la iglesia enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, estas llegan a culminar con disensiones, separaciones y la práctica o creencia de herejías por algunos. ¿Y no es eso lo que busca el diablo? Causar división, que la iglesia de Cristo no crezca, que el creyente no crezca y no madure. Ahora, debo aclarar que no todas las divisiones son a causa de herejías. Eso no es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Pablo y Silas se separaron y no fue porque alguno fuera un hereje. Lo que estoy diciendo es que no todas las divisiones son por herejías, pero sí todas las herejías, por cuanto no se sujetan a lo ya establecido como sano y conforme a la piedad, causan división. Y estas se manifiestan como errores doctrinales. Y debemos estar atentos, como veremos. Vean nuevamente 1 Timoteo 6, versículo 3 y 4, donde Pablo advierte a Timoteo a estar atento a falsos maestros, a lo que ya hemos dicho, a maestros que se desvían de las palabras de nuestro Señor y de la enseñanza que produce vidas piadosas, manifestaciones del fruto del Espíritu. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas. En otras palabras, Pablo está advirtiendo a Timoteo y a los Gálatas en su carta a estar atentos de aquellos que enseñan herejías, porque esta es una manifestación de la carne y porque impactan la vida de adoración del creyente, porque la doctrina siempre tiene que ver de una forma u otra con el culto verdadero, con la religión verdadera. Porque lo que un hombre cree determina cómo vive, y esto determina cómo adoramos a Dios, nuestro culto racional. Así que la doctrina siempre debe ser conforme a las Escrituras, porque es Dios quien ha definido y diseñado el culto verdadero y no los hombres. O en otras palabras, la forma en la que el hombre se relaciona con Dios está claramente expresado en las Sagradas Escrituras. Como dice nuestra confesión en el capítulo 1, párrafo 6, las Sagradas Escrituras contienen todo lo necesario para la gloria de Dios, la salvación, la fe y la vida, sin necesidad de añadir nada, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o tradiciones humanas. No. Así que hemos visto la definición de herejía. Pero ahora veamos lo opuesto a la herejía, la sana doctrina, la ortodoxia, que nos empezará a ayudar más en nuestras vidas. Ya establecimos que la herejía es una enseñanza incorrecta, pero ahora vamos a definir
Mas, ¿qué es lo correcto? Para saber diferenciar qué es una herejía de lo que no lo es. Y existe una analogía que es bastante conocida y se usa a menudo en contextos religiosos para ilustrar la importancia de conocer la verdad a fondo para poder discernir el error. Y esta analogía dice algo así, que en los bancos, para identificar billetes falsos, los expertos no instruyen a los cajeros estudiando todos los tipos de billetes falsos que existen, sino que los entrenan a que se familiaricen con los billetes auténticos, su textura, detalles, colores y marcas distintivas. Es decir, ellos los ponen a familiarizarse con billetes reales, no falsos, reales. Y al hacerlo así, el cajero aprende a reconocer cualquier billete que no se alinea con el billete verdadero e inmediatamente lo identifica como falso. Después de contar miles y miles de billetes y billetes verdaderos, en el momento que sienten uno que no tiene la textura, este es falso y lo apartan. ¿Me explico? Es decir, que se familiaricen con la verdad, con la verdad. Así que en esta analogía vemos que al conocer profundamente los billetes auténticos es más fácil identificar los falsos. Así como conocer la sana doctrina, el verdadero evangelio, los valores morales o la verdad en general contenida en nuestra regla de fe, que son las Sagradas Escrituras, te permite identificar la falsa enseñanza o engañosa, ya que cualquier desviación de la verdad, por muy sutil que sea, se te hará evidente. Ahora vayamos nuevamente a 1 Timoteo 6, versículos 3 y 4, donde Pablo le dice a Timoteo qué es la sana doctrina. 1 Timoteo 6, 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira. Pablo exhorta a Timoteo a que permanezca fiel a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y con estas palabras, Pablo se refiere a la doctrina que él y los otros 11 apóstoles recibieron directamente de nuestro Señor y que transmitieron bajo la inspiración del Espíritu Santo escribiendo las Sagradas Escrituras. Es decir, que debemos entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo como lo fundamental. Y esto no es otra cosa más que el bendito Evangelio, la obra de nuestro Señor. Y debemos saber que en todas las Sagradas Escrituras hablan de Él. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que esta obra a la que se refiere Pablo es la revelación del Evangelio que está en todas las Escrituras, en todas las Sagradas Escrituras, y que les fue dado directamente a los discípulos durante el ministerio de nuestro Señor por Él mismo. Y en el caso de Pablo, Él mismo lo dice en Gálatas 1:11-12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que a lo que se refiere Pablo con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo es en primer lugar a la revelación del Evangelio que les fue dado a los 11 y a Él personalmente para transmitirlo y escribir inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, se refiere a la doctrina apostólica, como la enseñanza pura y esencial del Evangelio, con Cristo como el fundamento, siendo la principal roca. Lo leíamos hoy en el Salmo 62.
tal como fue transmitido por nuestro Señor a sus discípulos, quienes fueron testigos presenciales de Él y comisionados directamente por Él para proclamar el Evangelio y establecer las bases doctrinales y éticas de la iglesia. Mateo 28, 16 al 20, nuestro hermano Denis lo citó hoy. Vean el contexto antes del pasaje de este pasaje, que es la gran comisión, donde nos manda a bautizar y enseñar. Pero quiero que vean cuál es el contexto o a quién les está hablando el Señor. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Quiénes se fueron a Galilea? Los 11 discípulos, a donde Jesús les había ordenado. Por esta razón, en el verdadero cristianismo se considera fundamental adherirse a la doctrina de los apóstoles, ya que en esta doctrina está la base de la fe cristiana histórica y bíblica. Pues fue a los 11 a quienes nuestro Señor envió a ser discípulos. Y escuchen, establecer los cimientos de la fe, inspirados por el Espíritu Santo. Fue a ellos a quienes les dio autoridad a ir a todas las naciones a enseñar a guardar las leyes de Dios. Así que, mis hermanos, podemos estar tranquilos, porque aunque eran hombres, la misión de ellos descansa sobre la autoridad de Jesús como Señor de todo, con este mandato. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro Señor comisionó directamente a 11 discípulos esta tarea, proclamar el Evangelio, pero por extensión y en aplicación también a todo creyente, siempre y cuando lo hagamos de acuerdo a la doctrina apostólica establecida en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, el establecer las bases doctrinales y éticas de la iglesia solo fue dada a los 11. Más tarde Matías, quien sustituyó a Judas, fue contado con los 11. Hechos 1:26. Y Pablo, después de perseguir a la iglesia tras un encuentro con nuestro Señor, se unió a esta lista, Hechos 9. Y en Gálatas 1:11, 12, él dejó claro que él recibió el Evangelio por revelación directa de Jesucristo, como ya vimos. Incluso él mismo se llamaría abortivo en 1 Corintios 15, reconociendo que él era el más pequeño de los apóstoles. Y decía, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No es por mí, dice, por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Así que Pablo, en nuestro pasaje de hoy, con la autoridad de apóstol, se dirige a los Gálatas acerca de esta manifestación de la carne, las herejías. Porque él sabía, al igual que Pedro, que continuamente se levantarían falsos maestros, falsos apóstoles, que enseñan herejías destructivas. Y estos herejes se evidenciaban a ellos mismos por sus manifestaciones carnales, como hemos visto. Y los judaizantes
estaban en esta categoría, pues eran contenciosos, divisivos y manifestaban todos estos pecados, iniciando contiendas entre la iglesia recién convertida de Galacia. Así que Pablo está advirtiendo a los gálatas acerca de estas opiniones elegidas por algunos hombres y que no se sujetaban a la verdad ya establecida, que era la enseñanza apostólica. Recuerden que el mismo Pablo, antes de iniciar oficialmente su ministerio de enseñanza a los gentiles, se encontró con los que tenían cierta reputación: Jacobo, Cefas y Juan, es decir, con los apóstoles. Gálatas capítulo 2. En otras palabras, él expuso en privado el evangelio que predicaba a los gentiles. Y él dice que este encuentro fue necesario para no correr en vano. Es decir, que los apóstoles verificaron el evangelio que enseñaba a los gentiles. Gálatas 2, del 2 al 9. Y esto era necesario, porque él mismo procedía del judaísmo, donde incluso aventajaba a muchos, como lo reconoce llamándose fariseo, la más rígida secta. Tal como lo dice en Hechos 26:5, no vayan, yo lo leo, él dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Así que Pablo sabía muy bien de lo que hablaba y el daño que causaba la herejía del judaizante, que puede llegar sin darse cuenta al grado de perseguir a la iglesia de Dios, como él mismo cuando pensaba que le hacía un favor a la religión. Así que, mis hermanos, en aplicación para nosotros, cuando alguien, un grupo, elige creer algo diferente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, o en otras palabras, elige creer algo diferente a la doctrina apostólica, si es que queremos ser aún más específicos o más claros para nosotros, la cual ha sido establecida históricamente como correcta u ortodoxa, tanto en credos y confesiones históricas, dicha persona empieza a caminar en el camino de la herejía, a desviarse y separarse, y posiblemente en camino de destrucción. Así que conocer la sana doctrina es necesario y fundamental. Crecer, ser experimentados en el manejo de la palabra, en el estudio de la palabra. Porque no solo edifica la fe, sino que protege contra la influencia corruptora de los falsos maestros, tal como el que se especializa conociendo billetes verdaderos, fácilmente reconoce los falsos. En el capítulo 4, en la carta de los Efesios, Pablo nos habla de la necesidad de la unidad del Espíritu y de la fe. Y con esto se refiere a la doctrina que te lleva a estar en el mismo Espíritu. Efesios 4, versículos 1 al 6. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. La doctrina, lo que han creído, tiene que hacer match con su manera de vivir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pablo le da doctrina fundamental. Así que hemos visto lo opuesto a la herejía, la sana doctrina, la ortodoxia. Ahora veamos la advertencia.
Las herejías son evidencia de la carne, y Pablo dice que estas personas no heredarán el reino. Vean cómo Pablo es enfático diciendo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, todos sabemos que ningún pecador, incluidos nosotros, entraremos al reino de Dios por nuestras obras religiosas, porque la salvación es por gracia, solo por fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero igualmente, de la misma manera, debemos saber que seremos dejados afuera por nuestras malas obras. Como dice Pablo a los Corintios, no erréis, no te equivoques. Vayan conmigo a 1 Corintios 6, 9 al 11, donde Pablo advierte igualmente a los corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, esta lista que es representativa y que da Pablo a los corintios es porque eran pecados que eran manifiestos en esta iglesia. De la misma forma que los pecados que les da a los Gálatas eran manifiestos en la iglesia de Galacia. O a los Efesios en el capítulo 5, versículos 5 al 6, él les dice algo similar. Porque sabéis esto, o pueden estar seguros de esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo en estas cartas está hablando a profesantes en la iglesia, advirtiendo de estas manifestaciones, diciéndoles que no se engañen, porque por estas cosas viene la ira de Dios. En otras palabras, Pablo les está advirtiendo a los profesantes y a los falsos maestros que no se engañen, porque si practicaban estos pecados entre los cuales está enseñar y promover herejía, provocando división y destrucción dentro de la iglesia, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, no heredarán el reino de Dios, o no entrarán al cielo, serán arrojados al lago de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ellos debían escuchar estas palabras de Pablo, quien estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo, y debían arrepentirse. Oh, mis hermanos, qué responsabilidad la de enseñar. Qué responsabilidad tenemos al enseñar, pues estamos tratando con almas. Que Dios nos guarde del error y que nos guíe a toda verdad. Y también es importante saber que estas divisiones son necesarias. Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 11, 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, divisiones. Y escuchen cuál es la precisión o la necesidad de que fuera esto. Para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Finalmente se van a evidenciar o se terminan por evidenciar los creyentes de los no creyentes, los falsos maestros de los maestros de sana doctrina. Así que como aplicaciones finales, como creyentes no debemos buscar o asistir a una iglesia cuyos cultos y doctrinas satisfagan nuestros propios deseos. Nosotros no ponemos la regla, sino que debemos preguntarnos si lo que se hace en la iglesia agrada a Dios. Es decir, si se está enseñando y adorando conforme a su palabra, o si se está enseñando de acuerdo a todo el consejo de Dios, el cual está en las Escrituras, o si la enseñanza promueve la piedad y busca la gloria de Dios. Y por último, como consejo,
Debemos tener cuidado dónde nos alimentamos. Debemos preguntarnos, ¿esta enseñanza proviene de ministros o maestros aprobados por la iglesia? ¿Esta enseñanza está de acuerdo a lo que creían los apóstoles y otros hermanos piadosos que han superado la prueba del tiempo? Porque ahora por las redes sociales cualquiera enseña. Pero yo pregunto, ¿acaso por las redes sociales puedes ver el carácter de esa persona? ¿El carácter de esa persona en su casa, en su trabajo o en la iglesia? ¿O cuál fue el proceso de tal persona para estar ahora enseñando la palabra de Dios públicamente? ¿Podemos conocerlo a través de las redes sociales? No podemos. Tengamos cuidado. ¿Dónde escuchamos la palabra de Dios? Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es una gran responsabilidad el enseñar la palabra de Dios. Así que de esta manera, no es de extrañarse que cuando se menciona la palabra herejía, nos suena a todos inmediatamente como una bomba con un cronómetro que está cercana a llegar a su tiempo. Y nos alerta a pensar que una herejía puede infiltrarse en la iglesia, porque esta trae división y destrucción. Sin embargo, también quisiera yo mostrarles algo que es de mucha edificación y que nos puede y nos debe traer consuelo. Nuestra confesión en el capítulo de la iglesia, en el capítulo 26, en el párrafo 3 dice, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Como lo leíamos en nuestra lectura hoy de Juan. Leímos también lo mismo que me pareció hermoso, ¿no? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A ese abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Él les estaba diciendo que Él iba a tener cuidado de los verdaderos creyentes, que la iglesia de Cristo iba a prevalecer a pesar de falsos maestros. Es algo en el que podemos tener paz. Efesios 4, 11, 13, vemos cómo el Señor aseguró que su iglesia crecería. Y crecería en santidad, en madurez. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y escuchen, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que podemos descansar en su sabiduría y en su poder. Gálatas capítulo 5, versículo 18 al 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, porque tú guardas a tu pueblo, Señor, y tú prometes, Señor, guardarnos del error, Señor. Pero sin embargo, danos sabiduría a nosotros para discernir, Señor, la verdad del error, Señor. Danos corazones humildes, Señor, y obedientes, Señor, que escuchemos y atendamos a tu palabra, Señor, y que lo hagamos en el vínculo de la paz, en el amor. Bendice a tu pueblo, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.